¿Cuánto poder real tiene un hombre que controla una ruta comercial de miles de millones de dólares, pero no controla las personas con quienes hace negocios? Hay ciertos errores que solo se entienden cuando ya es demasiado tarde para corregirlos. Cuando la estructura que construiste durante años, la red que creías invulnerable, la relación comercial que parecía perfectamente equilibrada, revela de repente su verdadera naturaleza y descubres que nunca fuiste socio, fuiste recurso, y los recursos eventualmente se agotan o se vuelven inconvenientes. Víctor Morozov descubrió esa verdad en una habitación de hotel en Polanco, Ciudad de México, en marzo de 2017, cuando los hombres que había considerado socios durante 6 años le explicaron con calma profesional que su participación en el negocio había llegado a su fin, no con amenazas dramáticas, no con violencia cinematográfica, simplemente con la claridad brutal de quien tiene todo el poder en una negociación y no necesita pretender lo contrario. Pero la historia real no comenzó ahí. Comenzó mucho antes, en Rotterdam, con un magnate naviero de 42 años que había construido una fortuna legítima considerable y había llegado a la conclusión de que podía multiplicarla exponencialmente si estaba dispuesto a cruzar ciertas líneas que otros empresarios consideraban infranqueables. Lo que Víctor no entendió hasta que fue demasiado tarde es que hay una diferencia fundamental entre hacer negocios con criminales y ser criminal. Los primeros creen que pueden mantener distancia, que pueden controlar su nivel de exposición, que pueden retirarse cuando quieran. Los segundos entienden que una vez que cruzas ciertas líneas, no hay regreso, y que las reglas del juego las escriben quienes están dispuestos a ir más lejos. Para entender cómo un empresario europeo exitoso termina atrapado en una red del narcotráfico mexicano, de la cual no puede escapar, necesitamos retroceder a 2011, al momento exacto en que la demanda europea de cocaína alcanzó niveles que hacían insostenibles las rutas tradicionales desde Colombia directamente a través del Atlántico, y los cárteles mexicanos, particularmente el cártel de Sinaloa, vieron una oportunidad de expansión que cambiaría completamente el mapa del narcotráfico global, porque el mercado europeo de cocaína había evolucionado dramáticamente en la década de 2000. Ya no era simplemente un mercado secundario comparado con Estados Unidos. Se había convertido en un destino igual de lucrativo, con precios por kilogramo significativamente más altos, con una clase consumidora próspera dispuesta a pagar precios premium, con sistemas de aplicación de ley menos coordinados internacionalmente que en América del Norte. Y el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo estratégico del Mayo Zambada, había identificado esa oportunidad años antes que sus competidores. Mientras otros cárteles se enfocaban en saturar el mercado estadounidense o en pelear territorialmente dentro de México, el Mayo estaba construyendo silenciosamente relaciones con distribuidores europeos, estableciendo rutas logísticas complejas, desarrollando métodos de lavado de dinero que funcionaban a través del Atlántico. Pero había un problema logístico fundamental que necesitaba ser resuelto. ¿Cómo mover toneladas de cocaína desde América del Sur hasta Europa de forma que fuera eficiente, relativamente segura y lo suficientemente sofisticada para evitar detección consistente? Las rutas directas desde Colombia a través del Atlántico funcionaban, pero eran vulnerables. Los barcos pesqueros podían ser interceptados. Las lanchas rápidas tenían alcance limitado. Los vuelos charter llamaban demasiada atención. Se necesitaba algo más sofisticado, algo que aprovechara la infraestructura comercial legítima
existente de una forma que hiciera la detección casi imposible sin inspecciones masivas que paralizarían el comercio internacional. Y ahí es donde Víctor Morozov se volvió relevante. Víctor no era un criminal de carrera. Era, en casi todos los sentidos mensurables, un empresario exitoso que había construido su fortuna de forma legítima. Había heredado una pequeña compañía naviera de su padre, un inmigrante ruso que había llegado a Holanda en los años 90 con casi nada y había construido un negocio modesto de transporte marítimo regional. Víctor había estudiado administración en Rotterdam. Había trabajado en el negocio familiar desde los 20 años y para cuando cumplió 35 había expandido la operación significativamente. Su compañía, Baltic Maritime Solutions, operaba una flota de 12 barcos de carga que hacían rutas regulares entre Europa, África Occidental y América del Sur. No era una operación enorme comparada con los gigantes del transporte marítimo, pero era respetable, rentable y creciendo constantemente. Víctor tenía oficinas en Rotterdam y Amberes, relaciones comerciales establecidas con exportadores legítimos en Brasil, Argentina y Chile, y contratos regulares transportando productos agrícolas, maquinaria y contenedores diversos. Era exactamente el tipo de operación que los narcotraficantes sofisticados buscan. Lo suficientemente grande para manejar volumen significativo, lo suficientemente pequeña para que decisiones importantes las tome directamente el dueño sin burocracia corporativa excesiva, lo suficientemente establecida para que sus barcos no llamen atención especial en puertos europeos, donde arriban cientos de cargueros cada semana. Y Víctor tenía algo más que lo hacía particularmente atractivo. Tenía ambición que excedía significativamente sus ganancias legítimas y tenía la arrogancia común en hombres que han tenido éxito temprano de creer que son más inteligentes que las autoridades, que pueden calcular riesgos perfectamente, que pueden controlar situaciones complejas mediante planeación cuidadosa. El primer contacto llegó en junio de 2011, en un restaurante caro de Rotterdam, a través de un intermediario que Víctor conocía vagamente de círculos empresariales. Un importador de frutas latinoamericanas que le había comprado servicios de transporte ocasionalmente durante años. La conversación fue oblicua, cuidadosa, construida con capas de negación plausible. Había, explicó el intermediario tomando vino tinto caro, ciertos clientes en América del Sur que necesitaban transportar productos especiales hacia Europa con máxima discreción. Los productos en sí no eran técnicamente ilegales en origen, pero preferían evitar inspecciones aduanales complicadas que podían retrasar entregas y generar costos burocráticos innecesarios. Estaban dispuestos a pagar tarifas significativamente superiores a las de mercado por garantías de puntualidad y discreción absoluta. Víctor no era ingenuo. Entendía perfectamente lo que se estaba proponiendo realmente bajo ese lenguaje cuidadosamente neutral. Pero la propuesta venía estructurada de forma que le permitía mantener negación plausible técnica. Nunca se mencionaban drogas específicamente. Nunca se describían los productos exactos. Toda la conversación podía interpretarse teóricamente como servicios de transporte premium para clientes que valoraban privacidad comercial legítima. Y los números eran imposibles de ignorar. Por cada contenedor que transportara en condiciones específicas, recibiría 50.000 euros, pagados en efectivo, sin documentación, sin registros. Sus barcos ya hacían rutas regulares entre Santos, Brasil y Rotterdam. Agregar algunos contenedores especiales que evitarían inspecciones mediante arreglos discretos en ambos puertos requeriría coordinación, pero no cambios operativos dramáticos. 50.000 euros por contenedor. 2 contenedores por viaje. 2 viajes por mes.
Eso era 2 millones de euros anuales adicionales, que no aparecerían en ningún libro contable, que no generarían impuestos, que podrían ser lavados gradualmente a través de sus operaciones legítimas, declarando ingresos falsos de clientes fantasma. Víctor tomó 3 semanas para decidir. Consultó discretamente con un abogado que tenía reputación de trabajar en zonas grises legales. Investigó casos de narcotráfico marítimo que habían resultado en arrestos para entender qué errores habían cometido otros. Concluyó que, con las precauciones correctas, con distancia suficiente entre él y el producto físico, con protocolos estrictos de compartimentación de información, el riesgo era manejable. Y aceptó. El primer envío fue en agosto de 2011. Un contenedor de frutas tropicales que llegó a Rotterdam desde Santos en uno de sus barcos pasó aduanas sin inspección mediante arreglos que Víctor prefirió no conocer en detalle y fue recogido por un camión de distribución que no tenía ninguna conexión rastreable con Baltic Maritime Solutions. Víctor recibió 50.000 euros en efectivo 3 días después en un sobre que le entregó el mismo intermediario durante un almuerzo de negocios aparentemente normal, y experimentó una combinación de alivio de que todo había funcionado sin problemas y adrenalina de haber cruzado exitosamente una línea que antes consideraba infranqueable. El segundo envío fue en septiembre. 2 contenedores esta vez, procedimiento idéntico, 100.000 euros. Para diciembre de 2011, la operación se había vuelto rutina. Los envíos llegaban regularmente, los pagos eran puntuales, no había habido ningún incidente. Víctor comenzó a relajarse, a racionalizar su participación mediante argumentos que se repetía a sí mismo. Que, técnicamente, él no estaba traficando drogas, sino simplemente transportando contenedores sin preguntar sobre contenidos, que sus servicios serían reemplazados inmediatamente por otros. Si él se retiraba, entonces no estaba realmente causando el tráfico, sino simplemente beneficiándose de algo que ocurriría de todas formas, que los consumidores europeos de cocaína eran adultos que tomaban sus propias decisiones y él no tenía responsabilidad moral sobre ellas. Eran racionalizaciones que le permitían dormir por las noches, y durante 2 años funcionaron perfectamente bien porque no había consecuencias visibles que forzaran confrontación con la realidad de lo que estaba haciendo. Pero en 2013, la dinámica cambió fundamentalmente, porque las personas para quienes Víctor trabajaba decidieron que la relación necesitaba evolucionar, que habían probado suficientemente su confiabilidad y competencia, y que ahora querían más. La reunión fue en Ciudad de México, en marzo de 2013. Víctor había sido invitado por el intermediario con explicación de que los clientes finales querían conocerlo personalmente para discutir expansión de la operación. Víctor consideró declinar, pero la curiosidad ganó. Junto con el ego de ser considerado suficientemente importante para reunión directa, voló a México en clase ejecutiva, se hospedó en hotel de 5 estrellas en Polanco y fue recogido por un conductor cortés que lo llevó a una casa privada en una zona residencial tranquila, donde nada sugería que algo ilegal estaba ocurriendo. Los hombres que lo recibieron eran profesionales, trajes de negocios caros pero no ostentosos, español fluido pero varios hablaban inglés perfecto, modales corteses. Nada de los estereotipos cinematográficos que Víctor había medio esperado. Parecían, en casi todos los aspectos visibles, empresarios exitosos discutiendo una expansión comercial legítima. Le explicaron la situación con claridad, que no dejaba espacio para malentendidos. La ruta que Víctor había estado facilitando era exitosa, pero representaba fracción pequeña del volumen que necesitaban mover hacia Europa.
El mercado europeo estaba creciendo más rápido de lo anticipado. Había demanda para multiplicar por 10 el volumen actual, y ellos querían que Víctor manejara esa expansión. No era solicitud, era oferta que venía con expectativa clara de aceptación, porque Víctor ya estaba comprometido, ya había cruzado líneas legales que lo hacían procesable. Ya había tomado millones en pagos ilegales. Ya estaba dentro del sistema. Y en sistemas como ese, no hay verdadera opción de mantener status quo indefinidamente. O creces con la operación, o te vuelves riesgo de seguridad que necesita ser administrado. Las cifras que pusieron sobre la mesa eran transformadoras. 10 contenedores por mes. 500.000 euros mensuales, 6 millones anuales. Además de eso, participación porcentual en ganancias de distribución europea que podría agregar millones adicionales. Pero venía con condiciones. Víctor necesitaba expandir su flota, adquirir barcos adicionales que pudieran dedicarse casi exclusivamente a esta operación. Necesitaba establecer relaciones más profundas en puertos europeos clave. No solo Rotterdam, sino también Amberes, Hamburgo, Valencia. Necesitaba construir infraestructura completa de logística terrestre en Europa para distribución una vez que contenedores llegaran. Y, crucialmente, necesitaba involucrarse mucho más profundamente en la operación. Ya no podría mantener distancia cómoda de negación plausible. Tendría que conocer detalles, tomar decisiones operativas, administrar personas directamente involucradas en aspectos ilegales. Víctor pidió tiempo para considerar. Le dieron 48 horas. Pasó esas horas en su habitación de hotel, mirando la ciudad extenderse ante él, comprendiendo que estaba en punto de no retorno. Podía declinar, y probablemente sería permitido continuar la operación pequeña existente por un tiempo, pero habría demostrado falta de ambición y eventualmente sería reemplazado. O podía aceptar y transformarse en algo completamente diferente de lo que había sido. Aceptó porque la alternativa parecía ser irrelevancia gradual, y porque 6 millones anuales libres de impuestos podían transformar completamente su vida. Y porque, fundamentalmente, todavía creía que podía controlar su nivel de exposición, que podía administrar riesgos mediante planeación cuidadosa, que era más inteligente que las autoridades. Esa creencia, en retrospectiva, fue el error que eventualmente lo destruiría. Entre 2013 y 2016, Víctor transformó completamente su operación. Adquirió 8 barcos adicionales mediante préstamos bancarios legítimos y dinero del narcotráfico lavado a través de estructuras corporativas complejas. Expandió oficinas en Amberes y abrió nueva operación en Hamburgo. Contrató personal que manejaba aspectos logísticos sin saber necesariamente la naturaleza exacta de ciertos cargamentos especiales. Construyó red de distribución terrestre en Europa Occidental usando compañías de fachada que operaban flotas de camiones. Estableció relaciones con funcionarios de aduanas en múltiples puertos mediante pagos que se canalizaban a través de intermediarios para mantener distancia. Y los números eran extraordinarios. En 2014 movió aproximadamente 120 contenedores que generaron 6 millones de euros directos. En 2015, 180 contenedores, 9 millones. En 2016, 240 contenedores, 12 millones de euros. Pero con ese crecimiento, vino transformación fundamental de la relación con sus socios mexicanos. Porque, mientras Víctor se volvía cada vez más esencial para operaciones europeas del cártel, también se volvía cada vez más vulnerable. Había invertido su dinero legítimo en expansión, que solo tenía sentido si continuaba el flujo de narcotráfico.
Había comprometido su reputación profesional en relaciones que colapsarían si la verdadera naturaleza de su negocio se revelaba. Había construido dependencia financiera en ingresos que podían ser cortados instantáneamente si dejaba de ser útil. Y comenzó a notar cambios sutiles en la dinámica. Las reuniones que antes eran discusiones donde su opinión era valorada, se volvieron sesiones donde recibía instrucciones. Los pagos que antes llegaban puntualmente comenzaron a retrasarse ocasionalmente sin explicación, reinstaurándose solo después de que cumpliera demandas adicionales. Las solicitudes que antes podía declinar con explicaciones logísticas razonables se volvieron órdenes que se esperaba ejecutara sin cuestionamiento. Y comenzó a entender algo fundamental que debió haber sido obvio desde el principio, que en relaciones con organizaciones criminales poderosas no hay verdadero equilibrio de poder, que lo que parecían ser negociaciones eran realmente comunicaciones unidireccionales, disfrazadas de diálogo, que su valor era completamente instrumental y terminaría el momento en que dejara de ser útil o se volviera inconveniente. El primer indicio real de problemas llegó en noviembre de 2016, cuando autoridades holandesas interceptaron uno de sus barcos en Rotterdam con 4 contenedores de cocaína, valorados en aproximadamente 80 millones de euros en mercado negro europeo. Fue operación coordinada entre policía holandesa, Europol y DEA, basada en inteligencia que sugería conocimiento profundo de la operación. Víctor esperaba que sus socios mexicanos proporcionaran apoyo legal, dinero para abogados de élite, ayuda para manejar la situación. En cambio, recibió llamada fría, instruyéndolo que cortara todo contacto con tripulación arrestada, que no proporcionara ninguna asistencia que pudiera rastrearse, que tratara el barco como pérdida total y continuara operaciones con barcos restantes como si nada hubiera pasado. Le explicaron con paciencia condescendiente que pérdidas eran parte inevitable del negocio, que 4 contenedores de 120 mensuales representaban pérdida aceptable estadísticamente, que intentar proteger tripulación arrestada solo generaría atención que comprometería operaciones más grandes. Víctor comenzó a entender que había dejado de ser socio y se había convertido en activo operativo que sería protegido solo mientras su protección fuera conveniente para intereses más grandes. Pero el verdadero problema no era la intercepción holandesa. Era lo que esa intercepción revelaba sobre flujo de información, porque la operación había sido demasiado precisa, demasiado bien coordinada, basada en inteligencia demasiado específica para ser casualidad o vigilancia rutinaria. Alguien había proporcionado información detallada sobre timing, contenedores específicos, códigos de identificación. Y Víctor comenzó a sospechar algo que resultaría ser correcto, que había filtración en algún lugar de la cadena, que autoridades europeas habían penetrado parcialmente la operación, y que sus socios mexicanos lo sabían, pero habían elegido no informarle porque consideraban más útil observar cómo respondía bajo presión que advertirle y arriesgarse a que reaccionara de formas impredecibles. En enero de 2017, autoridades alemanas arrestaron a 3 de sus empleados en Hamburgo, en operación que claramente estaba dirigida por inteligencia específica. En febrero, funcionarios de aduanas belgas que habían estado en su nómina ilegal fueron investigados y varios fueron despedidos, cortando sus conexiones en Amberes. La red que había construido estaba colapsando gradualmente. Y Víctor comprendió que estaba atrapado en posición imposible. Continuar operando era arriesgarse a arresto eventualmente inevitable, pero retirarse era señalar a sus socios mexicanos que ya no era confiable, lo cual
venía con consecuencias que prefería no contemplar directamente. Y ahí es donde tomó la decisión que sellaría su destino. Decidió que su mejor opción era viajar personalmente a México, reunirse cara a cara con los líderes de la operación, explicar la situación de deterioro en Europa y negociar salida honorable, donde podría retirarse con lo que había acumulado sin convertirse en amenaza de seguridad que necesitaba ser neutralizada. Era plan basado en supuesto fundamentalmente erróneo, que sus socios verían valor en mantener relación positiva con él, incluso después de que dejara de ser útil operativamente, que respetarían años de servicio exitoso, que negociarían en buena fe. Voló a Ciudad de México en marzo de 2017. Programó reunión a través de canales usuales y se hospedó en mismo hotel de Polanco donde había estado en su primera visita 4 años antes, cuando todo había parecido lleno de posibilidad. La reunión fue en habitación de hotel diferente al suyo, en piso superior del mismo edificio. Llegó puntual, esperando conversación difícil pero manejable. Encontró 3 hombres, 2 de los cuales reconocía de reuniones anteriores, uno nuevo, que no había visto antes, pero cuya presencia comunicaba autoridad sin necesidad de introducción formal. Le ofrecieron café que declinó porque su estómago estaba tenso de ansiedad que intentaba no mostrar. Le ofrecieron asiento que aceptó agradecido porque sus piernas no se sentían completamente estables. Y comenzaron conversación que Víctor había planeado iniciar él mismo, pero que ellos claramente habían decidido controlar desde el principio. Entendían perfectamente, explicaron, que situación en Europa se había complicado, que presión de aplicación de ley había aumentado, que varias conexiones clave habían sido comprometidas. ¿Qué operación en su configuración actual no era sostenible a largo plazo? Víctor sintió alivio momentáneo de que estaban reconociendo realidad que él había venido a discutir, pero ese alivio duró exactamente el tiempo que tomaron en continuar hablando. Habían decidido, continuaron con calma profesional, que era momento de cerrar operaciones en rutas del norte de Europa que Víctor manejaba. No porque Víctor hubiera fallado en algún sentido, sino porque análisis estratégico indicaba que concentrarse en rutas alternativas a través de España y Portugal ofrecía mejor perfil de riesgo-beneficio dadas las presiones actuales de aplicación de ley. Víctor comenzó a explicar que precisamente por eso había venido, que entendía completamente y estaba preparado para discutir transición ordenada. Pero uno de los hombres levantó mano suavemente, interrumpiéndolo con cortesía que era más ominosa que cualquier amenaza directa. La decisión ya estaba tomada. No estaban buscando input de Víctor. Estaban informándole de resolución que había sido alcanzada sin él. Su participación en operaciones terminaría inmediatamente. Sus barcos ya no serían usados. Sus contactos ya no serían necesarios. Su involucramiento había llegado a su conclusión natural. Víctor comenzó a sentir primera oleada real de pánico. Comenzó a preguntar sobre acuerdos financieros, sobre pagos pendientes, sobre cantidades considerables que había invertido en expansión de flota específicamente para esta operación. Su voz se dio cuenta con vergüenza. Sonaba demasiado aguda, demasiado urgente. Le explicaron con misma calma frustrante que no habría pagos pendientes porque no había contratos escritos que establecieran obligaciones, que inversiones que había hecho fueron sus decisiones empresariales que asumieron riesgos normales de negocios, que gratitud por servicios pasados no se traducía en obligaciones financieras futuras. Y cuando Víctor comenzó a elevar voz, cuando comenzó a mencionar que conocía detalles de operaciones
que podrían ser problemáticos si se compartieran con autoridades. El hombre que no había hablado todavía finalmente intervino. Su voz era quieta, pero había calidad en ella, que hizo a Víctor detenerse inmediatamente. Explicó, hablando español, que uno de los otros hombres traducía al inglés, aunque Víctor sospechaba que entendía perfectamente ambos idiomas, que amenazas implícitas eran innecesarias y contraproducentes, que Víctor necesitaba entender su posición con absoluta claridad, que tenía información sobre operaciones, sí, pero que esa información lo incriminaba tanto a él como a ellos, que cualquier conversación con autoridades resultaría en su propio arresto inmediato, que evidencia de sus actividades estaba meticulosamente documentada y podía ser entregada a Europol en cualquier momento si se volviera necesario, que además de consideraciones legales, había consideraciones de seguridad personal que Víctor debería contemplar cuidadosamente, que tenía familia en Rotterdam, que su madre vivía en casa de retiro cara en las afueras de Ámsterdam, que estos no eran amenazas, enfatizó, sino simplemente recordatorios de realidades que Víctor probablemente ya entendía pero que podía estar olvidando en momento de estrés emocional. La habitación pareció encogerse. Víctor sintió sudor frío en su espalda pese al aire acondicionado. Comprendió con claridad súbita y terrible que no había negociación posible, que no había salida honorable, que las opciones eran aceptar términos que se le estaban dictando o enfrentar consecuencias que prefería no imaginar en detalle. Preguntó con voz que apenas reconocía como propia qué se esperaba exactamente de él. La respuesta fue simple y devastadora: que regresara a Europa, que continuara operando su negocio de transporte legítimo exactamente como antes, que nunca mencionara su involucramiento previo con ellos a nadie bajo ninguna circunstancia, que viviera su vida y les permitiera vivir las suyas, y que si podía hacer eso exitosamente, no habría problemas. Pero que si en cualquier momento mostraba señales de convertirse en riesgo de seguridad, sea hablando con autoridades o con periodistas, o incluso con familiares o amigos, medidas correctivas serían tomadas rápidamente. No elaboraron sobre naturaleza de esas medidas. No necesitaban hacerlo. Víctor salió de esa habitación 40 minutos después de haber entrado. Había envejecido años en ese período. Regresó a su propia habitación. Reservó vuelo de regreso a Ámsterdam para el día siguiente y pasó la noche despierto contemplando cómo su ambición había construido prisión perfecta de la cual no había escape. Víctor regresó a Rotterdam en marzo de 2017, como hombre completamente diferente al que había partido días antes. Los 12 millones de euros que había acumulado durante 4 años todavía estaban ahí, lavados a través de sus operaciones legítimas, invertidos en propiedades y cuentas que parecían completamente limpias. Todavía tenía su compañía naviera exitosa, sus barcos, su reputación profesional intacta, pero vivía en terror constante de que cualquier día autoridades llegarían con órdenes de arresto basadas en evidencia que sus antiguos socios proporcionarían si decidían que se había vuelto inconveniente. O peor, que hombres llegarían en la noche no con documentos legales, sino con intenciones mucho más permanentes. Comenzó a beber más de lo que había bebido en su vida. Desarrolló insomnio crónico que ningún medicamento parecía aliviar. Evitaba contacto social porque cada conversación parecía potencialmente peligrosa, cada pregunta casual sobre su negocio una trampa posible, y comprendió algo que debió haber sido obvio desde el principio: que no hay verdadera riqueza en dinero que no puedes disfrutar sin miedo paralizante. Que 12 millones de euros en cuentas bancarias valen menos que nada
si cada momento de vigilia lo pasas esperando que todo colapse? En junio de 2017, 3 meses después de su reunión en México, autoridades holandesas arrestaron a Víctor en su oficina de Rotterdam. La acusación formal era facilitación de importación de sustancias controladas, lavado de dinero derivado de actividades de narcotráfico y conspiración para evadir controles aduaneros. La evidencia era abrumadora. Registros bancarios meticulosamente documentados, testimonios de empleados arrestados que habían aceptado cooperar. Pero más devastador, grabaciones de conversaciones que Víctor había tenido en México. Conversaciones que ahora entendía habían sido registradas deliberadamente por sus socios para usar exactamente de esta forma si se volvía necesario. Porque resultó que sus socios mexicanos no habían simplemente terminado relación con él, lo habían convertido en chivo expiatorio útil. Habían proporcionado evidencia específica contra él a autoridades europeas a través de canales indirectos como parte de negociación más grande para proteger otras operaciones más valiosas. Víctor era precio que pagaban por mantener protección en áreas que importaban más. Era sacrificio estratégico que les compraba buena voluntad con agencias de aplicación de ley que podían señalar captura importante mientras operaciones reales continuaban por rutas diferentes, con facilitadores diferentes. Fue juzgado en 2018 en corte holandesa que no mostró simpatía por su argumento de que había sido víctima de presión de organizaciones criminales que no podía resistir. El juez señaló secamente que había tomado millones voluntariamente durante años antes de que presión se volviera problema, que había expandido operaciones conscientemente, que había tenido múltiples oportunidades de ir a autoridades, pero había elegido seguir beneficiándose. Fue sentenciado a 14 años en prisión holandesa. Perdió todos sus activos que fueron confiscados como productos de actividad criminal, y enfrentó perspectiva de que después de liberación, eventualmente sería persona sin recursos, sin reputación, sin futuro concebible en ningún negocio legítimo. Y lo más cruel, los 12 millones que había acumulado, que había arriesgado todo para obtener, que habían sido su motivación para cada decisión terrible, se evaporaron completamente. Confiscados por Estado holandés. No le quedó nada excepto años de prisión y conocimiento de que había destruido su vida por dinero que nunca pudo disfrutar y eventualmente ni siquiera mantener. Pero hay dimensión de esta historia que va más allá de destino personal de Víctor. Hay lección más amplia sobre cómo narcotráfico internacional realmente funciona en siglo XXI, sobre relaciones de poder entre facilitadores europeos y cárteles mexicanos, sobre ilusiones que empresarios legítimos mantienen cuando cruzan hacia mundo criminal. Porque Víctor no fue caso único. Fue simplemente uno de docenas de facilitadores europeos que entre 2010 y 2020 ayudaron a transformar Europa en mercado principal para cocaína sudamericana controlada por cárteles mexicanos. Operadores en España, Italia, Francia, Alemania, todos siguieron trayectorias similares. Comenzaron creyendo que podían mantener distancia y control, terminaron atrapados en sistemas donde no tenían ningún poder real. Y el patrón es consistente y revelador. Los cárteles mexicanos, particularmente el cártel de Sinaloa, expandieron hacia Europa no mediante violencia territorial como operaban en México, sino mediante relaciones comerciales sofisticadas que explotaban infraestructura europea existente. Encontraban facilitadores con acceso legítimo a puertos, aduanas, redes de distribución. Los reclutaban con pagos generosos, los expandían hasta crear dependencia profunda, y luego los controlaban mediante combinación de amenaza y evidencia incriminatoria. Era sistema brillante en su crueldad eficiente.
porque los facilitadores europeos asumían todos los riesgos de detección y arresto. Sus barcos eran interceptados, sus empleados eran arrestados. Ellos enfrentaban cargos si operaciones eran descubiertas, mientras los operadores mexicanos permanecían en jurisdicciones donde no podían ser extraditados, controlando operaciones remotamente, sacrificando facilitadores cuando se volvían inconvenientes o cuando podían comerciarlos por concesiones de agencias de aplicación de ley. Y facilitadores como Víctor nunca entendían hasta demasiado tarde que en cualquier relación criminal, entre partes con poder desigual, la parte más débil eventualmente será explotada o eliminada. ¿Qué pretensión de asociación era exactamente eso? Pretensión que servía a propósitos de la parte más fuerte hasta que dejaba de ser útil. Víctor había creído que era socio, porque eso era lo que le convenía creer. Porque reconocer que era simplemente herramienta desechable habría requerido confrontar realidad que destruiría racionalizaciones que le permitían continuar. Entonces construyó elaboradas ilusiones de respeto mutuo y beneficio compartido que colapsaron instantáneamente cuando contexto cambió. En prisión holandesa donde Víctor cumple su sentencia, tiene mucho tiempo para reflexionar sobre decisiones que destruyeron su vida. Los 12 años restantes de su condena se extienden ante él como desierto interminable. Tiene 49 años ahora en 2026. Será liberado a los 63 si cumple sentencia completa, aunque podría ser elegible para liberación condicional después de cumplir 2/3. ¿Pero liberación a qué exactamente? Su reputación está destruida permanentemente. Su familia lo ha desconocido, incapaces de reconciliar al criminal que resultó ser con el empresario exitoso que creían conocer. Su madre murió mientras estaba encarcelado, nunca habiendo superado la vergüenza de ver a su hijo arrestado por narcotráfico. No tiene activos, no tiene prospectos laborales, no tiene conexiones que no estén contaminadas por su pasado criminal. Saldrá de prisión como hombre de 60 años sin nada excepto registro criminal que hará imposible reconstruir cualquier tipo de vida significativa. Y lo más amargo, sus antiguos socios mexicanos continúan operando exitosamente. Rutas que Víctor facilitó fueron reemplazadas por rutas nuevas a través de España y Portugal exactamente como le habían dicho. Facilitadores nuevos fueron reclutados para reemplazarlo. El negocio continuó sin interrupción significativa. Víctor fue totalmente desechable y debió haberlo sabido desde el principio. Pero hay algo aún más oscuro en esta historia. Algo que Víctor contempla en su celda durante noches de insomnio que nunca mejoran pese a años de prisión. Es el conocimiento de que incluso sabiendo todo lo que sabe ahora, incluso entendiendo completamente cómo fue manipulado y usado, hay parte de él que no puede arrepentirse completamente de decisiones que tomó, porque durante 4 años vivió con intensidad que vida legítima nunca le había proporcionado. Experimentó adrenalina de riesgo masivo, sintió poder de controlar operaciones de miles de millones, conoció lugares y personas que existían completamente fuera del mundo ordinario que había habitado antes. Y esa experiencia, por breve y desastrosa que resultara finalmente, fue más vívida que todo lo demás en su vida. Fue real de forma que su existencia previa como empresario respetable nunca había sido. Esa es quizás la adicción más peligrosa del crimen organizado. No es solo dinero, es intensidad, es sentido de estar vivo de forma que vida ordinaria nunca proporciona. Y esa adicción sobrevive incluso cuando todo lo demás ha sido destruido. Víctor sabe que está destruido,
pero también sabe que parte de él, parte que nunca admitirá en voz alta, no cambiaría completamente las decisiones que tomó. Y ese conocimiento es quizás el castigo más cruel de todos. Ese silencio fue la señal más reveladora de todas. El silencio de sus antiguos socios después de su arresto. No hubo intentos de rescate. No hubo ofertas de apoyo legal. No hubo amenazas contra su familia para comprar su silencio en corte. Simplemente nada, como si nunca hubiera existido para ellos. Porque Víctor finalmente comprendió su error fundamental. Había creído que era socio porque compartía ganancias, pero ganancias compartidas no crean asociación real cuando poder es completamente desigual. Había sido contratista que podía ser terminado en cualquier momento, no socio que tenía voz en decisiones estratégicas. Y la diferencia entre esas dos posiciones es absoluta e infranqueable. Socios tienen poder para negociar, porque tienen algo que la contraparte necesita y no puede obtener fácilmente en otro lugar. Contratistas son reemplazables por definición. Y Víctor había sido reemplazable desde el principio. La evidencia que sus socios proporcionaron a autoridades holandesas fue precisa y devastadora porque habían estado documentándola meticulosamente desde el inicio. No como protección contra Víctor específicamente, sino como práctica operativa estándar. Documentaban todo sobre todos sus facilitadores, porque esa documentación era activo estratégico que podía ser comerciado o usado según necesidades del momento. Cuando presión en rutas del norte de Europa aumentó, cuando autoridades holandesas y alemanas intensificaron vigilancia de puertos, cuando el costo de mantener operaciones en esa región excedió beneficios, simplemente decidieron cortar esas operaciones y sacrificar facilitadores involucrados. Víctor no fue señalado porque hubiera fallado. Fue señalado porque geografía donde operaba se había vuelto inconveniente. Si hubiera estado operando en España, probablemente seguiría libre y funcional. Pero estaba en lugar equivocado cuando cálculo estratégico cambió. Y esa es quizás lección más importante de toda esta historia, que en mundo de crimen organizado internacional, individuos son completamente irrelevantes para cálculos estratégicos más grandes. Lealtad es ilusión. Asociación es fantasía. Solo hay utilidad temporal y eliminación eventual. 3 años después del arresto de Víctor, en 2020, investigación periodística de Consorcio Europeo de Medios reveló extensión completa de operaciones del cártel de Sinaloa en Europa. Documentaron cientos de facilitadores similares a Víctor en docenas de países. Mostraron cómo sistema funcionaba con precisión industrial. Reclutamiento de empresarios legítimos con acceso a infraestructura crítica, expansión gradual de operaciones hasta crear dependencia, explotación hasta que contexto cambiaba, sacrificio cuando se volvían inconvenientes. Y revelaron algo más que Víctor nunca había sabido completamente. Que sus socios mexicanos habían estado cooperando selectivamente con agencias europeas de aplicación de ley durante años. No como informantes en sentido tradicional, sino mediante comunicaciones indirectas que proporcionaban inteligencia sobre competidores mientras protegían sus propias operaciones. Era juego de nivel completamente diferente al que Víctor había imaginado que estaba jugando. Mientras él se preocupaba por evitar detección por autoridades, sus socios estaban usando autoridades como herramienta estratégica para eliminar competencia y administrar sus propias redes mediante amenaza creíble de exposición selectiva. Víctor había sido peón en juego de ajedrez multidimensional que nunca entendió completamente, y peones, por definición,
son sacrificados. La investigación periodística generó arrestos adicionales de facilitadores en Italia, España, Francia, generó presión política sobre gobiernos europeos para aumentar coordinación contra narcotráfico, generó reuniones de alto nivel entre Europol, DEA y agencias latinoamericanas, pero no generó capturas significativas de líderes del cártel de Sinaloa. Porque esos líderes nunca pisaron territorio europeo, nunca tuvieron contacto directo rastreable con facilitadores, operaron siempre a través de capas de intermediarios diseñadas específicamente para prevenir conexiones directas que pudieran ser procesadas en cortes. El sistema había sido diseñado desde el inicio para ser resiliente contra exactamente este tipo de exposición. Facilitadores europeos como Víctor eran capas sacrificables que protegían núcleo operativo que permanecía fuera de alcance. Víctor cumple su sentencia sabiendo que destruyó su vida por sistema que lo consideró desechable desde el momento en que fue reclutado. Los 12 millones que acumuló están completamente perdidos. Los años que pasó construyendo operación están reducidos a evidencia en su contra. Las relaciones que pensó haber construido se revelaron como transacciones puramente comerciales sin ningún componente humano real. Y lo más devastador, no hay nadie a quien culpar, excepto a sí mismo, porque cada decisión fue suya, cada línea que cruzó fue elección consciente. Cada racionalización que usó para justificar participación continua fue mentira que se dijo a sí mismo porque quería creer que era cierta. Sus socios mexicanos no lo forzaron a participar. Lo tentaron con dinero que él eligió tomar. No lo engañaron sobre naturaleza del negocio. Él eligió ignorar realidades obvias porque le convenía hacerlo. No lo traicionaron porque nunca hubo lealtad real que traicionar. Simplemente operaron según lógica que siempre había sido evidente para quien quisiera verla. Víctor se traicionó a sí mismo. Y esa es verdad que tiene que confrontar cada día en su celda, mientras años restantes de su sentencia se extienden interminablemente ante él. Pero hay otros, como Víctor, todavía operando en Europa y otras regiones, facilitadores que creen que son diferentes, que son más inteligentes, que pueden controlar su exposición, que racionalizan su participación exactamente como Víctor hizo, que construyen mismas ilusiones de asociación y respeto mutuo. Y eventualmente, cuando contexto cambie, cuando se vuelvan inconvenientes, descubrirán exactamente lo que Víctor descubrió. Que fueron herramientas temporales en sistema que nunca tuvieron poder real para influenciar. Que el dinero que acumularon viene con precio que excede cualquier beneficio. Que no hay salida honorable una vez que cruza ciertas líneas. El sistema continúa. Víctor fue reemplazado. Nuevos facilitadores fueron reclutados. Rutas evolucionaron. Métodos se adaptaron. Pero mecánica fundamental permanece idéntica. Explotación sistemática de ambición y arrogancia de quienes creen que pueden controlar fuerzas que son fundamentalmente más poderosas que ellos. Marzo de 2026. Víctor ha cumplido 9 años de su sentencia de 14. Tiene posibilidad de liberación condicional en 18 meses si demuestra rehabilitación exitosa. Pero ¿liberación a qué exactamente? Sigue siendo pregunta sin respuesta satisfactoria. Ha tomado cursos educativos en prisión. Ha trabajado en biblioteca de prisión. Ha mantenido comportamiento ejemplar. Ha hecho todo lo que sistema penitenciario pide para demostrar que merece segunda oportunidad. Pero ¿segunda oportunidad para hacer qué? A los 60 años, con registro criminal de narcotráfico internacional, sin activos, sin conexiones profesionales que no estén contaminadas, sin familia que lo apoye, ¿qué tipo de vida puede construir? Ha aplicado para posiciones en organizaciones de rehabilitación que trabajan con exconvictos.
Ha considerado escribir libros sobre su experiencia, aunque abogados le han advertido que podría generar problemas legales adicionales. Ha contemplado emigrar a país donde su pasado no sea conocido, aunque sin recursos. Eso es fantasía práctica. La realidad es que probablemente vivirá en apartamento subsidiado por Estado. Trabajará en empleos manuales mal pagados que no requieren verificación de antecedentes. Existirá en márgenes de sociedad que una vez habitó como miembro respetado. Y cada día recordará que todo fue consecuencia de decisiones que tomó libremente, motivado por ambición que no podía satisfacer mediante medios legítimos, creyendo que era más inteligente que consecuencias que deberían haber sido obvias. Esa es su sentencia real, no los 14 años en prisión que eventualmente terminarán, sino el conocimiento permanente de que destruyó todo lo que importaba por dinero que nunca pudo mantener, por poder que nunca realmente tuvo, por respeto que nunca fue genuino. El magnate europeo que pensó que podía controlar su participación en narcotráfico mexicano aprendió que control es ilusión que dura exactamente hasta el momento en que quienes realmente tienen poder deciden que ya no es útil mantener esa ilusión. La ruta que terminó en México no fue geográfica. Fue trayectoria de ambición sin restricciones morales, encontrando sistema diseñado para explotar exactamente ese tipo de ambición. Fue historia de hombre inteligente tomando decisiones estúpidas porque quería creer que reglas que aplicaban a otros no aplicaban a él. Y es historia que se repite constantemente con variaciones menores en detalles, pero identidad absoluta en estructura fundamental. Porque mientras haya demanda de drogas ilegales, habrá oferta. Mientras haya oferta masivamente lucrativa, habrá organizaciones dispuestas a suplirla. Y mientras haya organizaciones con recursos enormes, habrá facilitadores que creen que pueden beneficiarse sin pagar precio completo. Víctor Morozov fue uno de miles. Será olvidado excepto como estadística en reportes de Europol sobre narcotráfico internacional. Su destino no cambiará nada estructuralmente porque el sistema que lo usó y descartó continúa funcionando exactamente como funcionaba antes de que él existiera y continuará funcionando mucho después de que nadie recuerde su nombre. Esa es quizás la lección final más cruel, que su destrucción personal, por completa y devastadora que sea para él, es completamente irrelevante para sistemas más grandes que continúan sin perturbación alguna, que creyó que era importante cuando era completamente prescindible, que su presencia o ausencia no hace diferencia mensurable para nadie excepto para él mismo. El sistema se cerró para Víctor Morozov, pero el sistema mismo nunca se cierra, solo se transforma, se adapta, encuentra nuevas rutas, recluta nuevos facilitadores, continúa. Y en algún lugar de Europa esta noche, hay empresario exitoso considerando oportunidad que parece demasiado lucrativa para declinar, racionalizando que riesgo es manejable, creyendo que es diferente de quienes fallaron antes, construyendo mismas ilusiones que Víctor construyó. Y eventualmente, cuando sistema ya no lo necesite, descubrirá exactamente lo que Víctor descubrió. Pero para entonces será demasiado tarde. Como siempre es demasiado tarde cuando finalmente entiendes las reglas reales del juego que creíste que estabas jugando.